22 millones de personas desde el inicio de la pandemia. El Banco Interamericano de Desarrollo ve que su principal preocupación para Latinoamérica será una crisis de la deuda. También la UNCTAD señaló que América Latina, muchos países están ante una década perdida de desarrollo, con lo cual el debate de hoy es muy importante. Cuando analizamos las cifras y vemos el aumento en los niveles de la deuda y la crisis de la deuda que está afectando a muchísimos países en la región. En lo que se refiere a la sesión de hoy, Astrid y Sebastián nos darán una presentación y tras esas presentaciones tendremos la ocasión de plantear preguntas y respuestas. Cuando deseen hacer una pregunta, pueden usar la opción de preguntas y respuestas para plantear sus preguntas y luego se las leeremos a Sebastián y a Astrid. Antes de empezar, quisiéramos dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible el evento de hoy y quisiéramos agradecer a la Unión Europea, a la sociedad, la Fundación de la Sociedad Abierta y PAN para el Mundo, gracias a esos patrocinadores. Vamos a empezar pues el debate con Astrid. Si quiere Astrid empezar con su presentación. Creo que vamos a permitir empezar a Sebastián. ¿Quieres empezar entonces, Sebastián? Sí, voy a empezar yo y les hablaré de los impagos en la deuda soberana y luego Astrid se centrará en la reestructuración de la deuda. Bien, entonces voy a intentar compartir mi pantalla con todos ustedes. Ahora deberían poder ver la presentación. ¿Se ve bien en pantalla? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar quisiera dar las gracias a los organizadores de este evento y este curso por haberme invitado. Es para mí un gran placer y un gran honor estar con ustedes esta tarde. Yo trabajo para el Fondo Monetario Internacional y debo decir que todas las opiniones expresadas en esta presentación son mis opiniones y que no representan las visiones y opiniones del FMI ni de su junta ejecutiva. Mi presentación se centra en los impagos de la deuda soberana. Como sabrán ustedes, los impagos en la deuda soberana es un tema recurrente en nuestra economía mundial, tanto en horizontes más amplios, pero también especialmente en las últimas 4 décadas. Y esta diapositiva proviene de una base de datos del Banco de Canadá y del Reino Unido sobre los impagos en la deuda soberana, diferencia también entre los distintos tipos de acreedores. Y lo que vemos que en los años 80 y 90 gran parte de los impagos en la deuda soberana eran deuda sindicada de los bancos, mientras que en los años 2000 y ahora ha habido un cambio importante hacia la financiación de bonos y impagos de bonos. Y otro elemento interesante en este diagrama es que las barras en amarillo, que son del Club de París, se han mantenido bastante constantes. Es deuda del sector oficial de las economías más avanzadas otorgadas a países en vías de desarrollo. Como soy abogado, no voy a entrar más en los datos y vamos a pasar a las cuestiones más aburridas, cómo definir los impagos de la deuda soberana. En la literatura hay distintos enfoques, pero hay 3 maneras de definir los impagos en la deuda soberana. Podemos diferenciar entre impagos técnicos, contractuales y impagos sustantivos. Es importante saber que esos conceptos no siempre son compartidos por todos los autores en el mismo nivel, pero esas son, yo creo, las 3 categorías que son importantes para entender qué es el impago de la deuda soberana. Empezaremos pues con los impagos técnicos. Puede que hayan leído en los periódicos hacia los impagos técnicos. Nadie tiene muy claro en qué consiste, pero en términos generales, un impago técnico es un impago contractual, pero que no es considerado como un impago por
las definiciones de terceras partes influyentes como las agencias crediticias y la SDA. Entonces, las agencias crediticias en un impago técnico no lo considerarían. Y aquí hablamos de incumplimientos formales del contrato que no son de gran calado, porque normalmente no hay una reducción de la nota crediticia ni se emprenden acciones legales. Pueden ser errores administrativos. En documentos hubo un caso recientemente en Chile o algunos impagos contractuales menores, que en la práctica no es muy importante, pero sí que quería mencionar esos impagos técnicos para que puedan tener un entendimiento mejor de qué es ese concepto. Lo que es más importante como tipo de impago es el impago contractual. Es un impago bajo un instrumento contractual, es el incumplimiento de una promesa legal que normalmente también es considerada por un impago por terceras partes como las agencias crediticias o la ISDA. Y estos son tipos comunes de impagos, como impagos en el pago, donde el titular no paga el interés o el capital. Normalmente hay un periodo de gracia, con lo cual el que tiene la deuda tiene un periodo normalmente de 30 días para solventar ese impago, pero si no se hace el pago de intereses en esos 30 días, entonces hay un impago contractual. Hay varios casos, pero un caso reciente fue el de Líbano en 2020, que básicamente incumplió en el pago de sus bonos. Otro tipo es el repudio, que normalmente se da cuando se declara una deuda ilegítima por un emisor soberano. Y eso básicamente lleva a un repudio de la obligación de la deuda. También hay impagos cruzados que son frecuentes. Son interesantes porque no son eventos de impago en un instrumento contractual concreto, sino que son declarados por los acreedores, y si hay un impago en otro instrumento se puede declarar un impago cruzado que afecta a otros instrumentos, aunque se hayan hecho todos los pagos en ese instrumento para el que se ha declarado el impago cruzado. Y podremos hablar de ello en las preguntas. Y la última forma es una moratoria, que es una suspensión temporal de pago. Y eso lleva a todas las consecuencias que tiene un impago. Como sabrán ustedes, los instrumentos de la deuda se rigen por leyes extranjeras o nacionales. Y en los mercados emergentes y en países en vías de desarrollo cada vez más vemos impagos que se rigen por la ley extranjera, y en el caso de impacto hay varios indicadores. Sí, se convierte en algo bastante técnico, pero creo que lo importante aquí es entender, al menos de manera superficial, qué implican, porque si da un incumplimiento, se acelera el pago de capital, y es muy importante porque aunque el soberano solo impague una parte pequeña, el evento de incumplimiento da a los acreedores el derecho de acelerar el pago del, del capital. Si el pago es de 1 millón y el fondo entero es de 100 millones, un impago en el pago de interés podría también llevar a un impago de todo el capital de 100 millones y exacerbar la crisis de la deuda. También puede haber una aceleración cruzada, y aunque no haya un impago en el instrumento que se declara, puede transferirse a otro instrumento o a todos los otros instrumentos. Dependerá un poco de la definición contractual de qué deuda se puede usar para los impagos cruzados. Y otro elemento importante bajo la ley extranjera es la inversión de la
aceleración y eso requiere un mayor porcentaje de los acreedores, el acuerdo de un mayor porcentaje de los acreedores para curar el impago. Es decir, que cuando se declara el impago, normalmente las garantías tienen que hacerse en el contexto de una reestructuración de la deuda y es de lo que nos hablará Astrid. El segundo aspecto importante son los instrumentos que se rigen por la ley nacional, que es la deuda soberana, que se rigen por la ley nacional. Digamos que Ecuador emite un bono en moneda local. Aquí la definición de un acto de incumplimiento queda menos claro y menos importante también porque, hablando en términos generales, el soberano tiene control sobre el contrato y puede cambiar las condiciones contractuales y las cláusulas. Y eso significa que en estos casos no estamos tanto analizando el tipo de impago contractual, sino que nos fijamos en las implicaciones sustanciales de ese impago. Y es lo que voy a debatir y explicar en mi siguiente diapositiva. El tercer tipo de impago, el impago sustantivo, es en el que hay terceras partes como agencias crediticias y el ISDA que consideran que se ha dado un impago, pero normalmente no hay un impago en los instrumentos contractuales. Y tengo ejemplos como la reestructuración de la deuda, una permuta del sobreendeudamiento, es decir, que el país no ha fallado en el pago y el tipo de soluciones que se debaten no pueden invocarse por parte de los acreedores, pero son importantes este tipo de impagos porque las agencias crediticias a menudo consideran este tipo de reestructuraciones o bien como permutas de la deuda del sobreendeudamiento, otros tipos de reestructuración que afectan a la reputación internacional del emisor. Pero cuando hay un incumplimiento contractual, también existen remedios jurídicos y eso lo convierte en un impago contractual. Pasemos pues a ver las consecuencias jurídicas de los impagos. Generalmente los acreedores tienen varios canales para obligar al cumplimiento de las obligaciones de la deuda. Si es un instrumento regido por derecho internacional, los acreedores pueden ir a los tribunales de Nueva York para hacer cumplir las obligaciones. Si es un instrumento de deuda nacional, entonces se tendría que apelar a los tribunales nacionales. Y otro tipo es el Centro Internacional para la resolución de disputas sobre inversiones. Son los casos de arbitraje internacional. Es algo más complicado y el recurso al arbitrio, pero es importante recordar que es una tercera vía que ha jugado un papel muy importante en procesos de reestructuración anteriores. Y si la deuda, el deudor soberano es llevado a los tribunales tras un impago, pueden haber distintas defensas, pero normalmente estas defensas son bastante débiles. La más típica que se usó en los años 80 fue el acto de defensa del Estado. Básicamente el país decía que ese impago era un acto soberano que no puede ser llevado ante un tribunal extranjero, pero esa idea fue rechazada y ahora los tribunales dicen que si un soberano va al mercado internacional como el estadounidense para financiarse, tiene que quedar bajo la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos y tienen que aceptar cualquier resolución de los tribunales. Hay otros tipos de defensas que se han usado como la prescripción, que básicamente es cuando vence el derecho contractual de hacer cumplir la obligación, es como una limitación temporal y es una defensa bastante polémica que no se ha puesto en la práctica muy a menudo, pero que se debate a menudo. Otro que pueden haber oído hablar es el de la cuotalitis, que se debate en la literatura, tiene que ver con la noción de que si la deuda se ha contraído de manera ilegítima por parte de un gobierno, por ejemplo, que no tenía
la autoridad legítima del pueblo para contraer esa deuda, pues entonces esa deuda no debería ser una carga para las generaciones futuras o el siguiente gobierno. Eso es para la deuda odiosa. Sin embargo, este concepto ha sido bastante polémico a la hora de los casos que se han presentado ante los tribunales y hasta ahora no ha tenido mucho éxito en los tribunales británicos y de Nueva York. A continuación, quisiera decirles que yo siempre lo veo como, por un parte, de las defensas a las que pueden hacer frente los acreedores, y los acreedores tienen maneras de hacer cumplir las obligaciones de la deuda soberana, pero no son muy directas. Y es importante recordar que siempre hay que encontrar un equilibrio entre estas dos. Las defensas pueden ser débiles, pero hacer cumplir las obligaciones también es difícil. El primer obstáculo al que se enfrentan los acreedores es la inmunidad de las partes soberanas a las que apelan cuando se les lleva a los tribunales. En términos jurídicos, pues, diríamos en un caso jurídico, y este concepto se ha erosionado con el paso del tiempo, con lo cual yo diría que esta inmunidad del soberano no es tan importante como era antes. A menudo se explicita en el contrato, pero el segundo punto, la inmunidad del soberano de la obligatoriedad, aquí no nos basamos en la fase de méritos del caso, sino en cuando un acreedor ya tiene una sentencia de un tribunal, digamos que el Tribunal de Nueva York ha otorgado una sentencia, luego el acreedor intenta mm, incorporar o embargar bienes. Hubo una embarcación de la Marina Argentina que fue embargada por los acreedores en Ghana, y aquí vemos que es bastante difícil ese embargo porque se limita a bienes comerciales y no se pueden comprometer derechos diplomáticos, por ejemplo, y se limita a activos que están fuera del país, con lo cual el soberano tiene la capacidad de salvaguardar sus activos. Hay otras consecuencias también, pero bueno, en términos jurídicos ese es el tercer tipo para hacer cumplir son lo que yo denomino el desacato judicial, que es un requerimiento que se otorga contra el soberano y contra terceras partes. Es un remedio que hemos visto en el caso de NML y Argentina, donde básicamente lo que se intenta es bloquear los pagos del deudor soberano para reestructurar a los titulares de bonos. Como saben, normalmente hay varios acreedores que no aceptan un proceso de reestructuración, y Astrid hablará más de eso en su presentación, pero básicamente los titulares intentan obligar al soberano a detener los pagos a terceras partes, y eso impide al soberano poder hacer frente al pago de otros servicios, y eso hace que el soberano tenga un incentivo para pagar. Y cuando esto se puede hacer, que es algo un poco turbio, es uno de los ámbitos en los que seguramente veremos más casos judiciales en el futuro, al menos en los tribunales de Nueva York. Así que voy a concluir diciendo que los estados pocas veces incumplen los pagos de la deuda, y lo que nos dice la literatura es que los motivos es que hay implicaciones financieras, de reputación también, y jurídicas. Y creo que aunque pocas veces incurran en impagos, pero los aspectos jurídicos de los impagos de la deuda soberana se han convertido en algo importante. Aquí les recomiendo un documento de un antiguo colega de Schumacher que nos muestra en términos empíricos que los casos judiciales han aumentado en el espacio de la deuda soberana en los últimos años, y yo creo que es algo que se quedará en el futuro.
y que es importante estar atentos a ello. También hay algunas lecturas que les podría recomendar y ahora que hemos cubierto los impagos, creo que es importante que analicemos los siguientes pasos, que es la reestructuración. Gracias por eso. Gracias por esa presentación. Tenemos ya algunas preguntas que van entrando en el chat. Un recordatorio, les alento a usar la función de preguntas y respuestas para plantear sus preguntas y luego vamos a leer esas preguntas para Sebastián y Astrid tras la presentación de Astrid. Astrid, tiene usted la palabra para hablarnos de la reestructuración. Muchas gracias. Yo voy a intentar también compartir mi pantalla. Perfecto. Ya podéis verla, ¿verdad? Yo también voy a agradecer a los organizadores el darme la oportunidad de hacer mi presentación. Básicamente voy a continuar desde el punto en el que lo dejó Sebastián. Muchas veces no tiene sentido hablar del impago si no hablamos también de la reestructuración. Verán que hay algunas veces que hay un solapamiento entre lo que los dos decimos. Lo que ha contado Sebastián será útil para lo que yo voy a contar. Básicamente, lo que voy a contarles es un poco de información sobre la resolución de crisis de impago, también cuáles son las opciones, y voy a hacer una presentación rápida de cuál es el desarrollo legal, porque yo también soy abogada. Y voy a hablar un poco también de cuáles son las partes de la reestructuración y luego pasaré a las preguntas relacionadas con los principales retos para una reestructuración antes de analizar cuáles son las herramientas que tenemos para afrontar estos retos. Voy a hablar también del sistema que tenemos y cuáles son las herramientas existentes. Obviamente hay muchas más herramientas que se podrán utilizar en el futuro, pero de momento no las voy a presentar en esta presentación, valga la redundancia. Ahora voy a hablar de lo más obvio. Los estados no están protegidos por la ley de impago, algo que ha dicho Sebastián. Y estamos hablando de tanto la legalidad nacional como internacional. No hay protección. Entonces, ¿cómo se resuelve la crisis? Muchas veces se puede decir que deben de gastar menos los estados, que se pueden subir los impuestos, también hacer un impago de la deuda soberana o pueden pedir más dinero. Pueden hacerlo en el mercado privado y también con otros estados extranjeros. Pero este sistema tiene sus limitaciones. No se puede cortar el gasto público de forma indefinida, porque si no, los ciudadanos y las empresas no tendrán dinero para realizar sus pagos. Por lo tanto, la reestructuración es muchas veces la única opción o la opción necesaria para poder salir de la crisis. Empecemos desde lo más bajos. Los instrumentos, independientemente de su forma o de las partes involucradas, seguimos considerando que esto es un contrato entre un Estado y uno o más acreedores. Esta es una sobresimplificación, pero vamos a empezar por ahí. Este es un contrato y, por lo tanto, son firmados por dos partes. Así que la reestructuración de un instrumento de deuda tiene que ser consensuado. Una reestructuración básicamente es voluntaria. Necesitamos volver a negociar el contrato para poder tener una reestructuración, porque la reestructuración cambia el contrato. Y la reestructuración puede tener diferentes formas. Involucra el cambio de la fecha de vencimiento, también el interés, lo que normalmente denominamos un periodo de gracia,
y puede ser también una reducción del tipo de interés. Y es lo que llamamos un ajuste del cupón, pero puede ser una reducción también de la cantidad. Y normalmente es una rebaja, pero la mayoría de las veces tenemos una combinación de enfoques. ¿Cuáles son las partes involucradas? Como ya ha dicho Sebastián, podemos tener muchas partes involucradas en este juego de la deuda soberana. En la parte de los deudores no hacemos una gran diferenciación. Sin embargo, es importante. Hay diferentes normas para los diferentes tipos de deudores. Tenemos el gobierno central, y voy a hablar de esa parte en el día de hoy, pero también tenemos a entidades públicas. Tenemos que tener cuidado con ello porque estas entidades públicas tienen una regulación diferente. Por ejemplo, en Noruega, las entidades públicas son consideradas una empresa privada y tienen que regirse por las normas de quiebra privadas. Tenemos también los gobiernos locales. Hay que hacer una diferenciación entre el gobierno local y central. En algunos países tienen un sistema de insolvencia diferente en el caso de los gobiernos locales. Por eso tenemos que hacer una diferenciación entre los diferentes tipos de deudores. Por la parte de los acreedores, es necesario también de qué tipo de acreedor estamos hablando, porque las normas que se les aplican son diferentes también. Pueden tener diferentes derechos dependiendo del estatus que tienen. Puede ser legalidad nacional o internacional. Tenemos los acreedores multilaterales, como el FMI o los bancos regionales o el Banco Mundial, y los créditos que dan están reglados por la normativa internacional en comparación a los créditos entre privados y los bancos, que están reglados por la normativa nacional. Y luego tenemos también a los acreedores privados comerciales, mejor dicho, los bilaterales, y están reglados por las leyes nacionales. Tenemos que tener esto en cuenta cuando hablamos de estos contratos de deuda, porque ello va a influenciar el tipo de reestructuración que vamos a tener y cuáles son las herramientas que se pueden emplear en esa reestructuración. Voy a hablar sobre los principales retos para la negociación de un proceso. El principal reto es, por supuesto, saber si es necesaria la reestructuración, porque en una crisis económica se va a decir que sí, que es necesario, pero sin embargo los acreedores dirán que hay que rebajar el gasto público. Puede que tengan que pedirle más dinero al FMI, por ejemplo. Y siempre hay una lucha para saber si la reestructuración es necesaria o no. Y también hay una lucha para saber cómo tiene que ser el coste, el recorte de grande. Para los acreedores normalmente un recorte pequeño es más interesante y ello creará conflictos. Pero tenemos también un conflicto entre los acreedores, porque una reestructuración es una lucha en la distribución de las pérdidas de los acreedores. Y es aquí donde vemos un problema de acción colectiva relacionado con quién va a perder en la reestructuración. El problema de la acción común, también llamado problema general. La base es que en una situación en la que de forma objetiva sabemos que una deuda, una reestructuración de la deuda va a beneficiar a los acreedores, sabemos, por ejemplo, que es mejor tener una reestructura que un impago, porque uno recibe por lo menos algo de su dinero de vuelta. Y también porque se le da a los gobiernos la posibilidad de seguir creciendo. Pero
La reestructuración, aunque sea necesaria, crea problemas. Hace falta un acuerdo de los acreedores para que se pueda llevar a cabo. Un acreedor espera que los otros acreedores se coman la pérdida y ellos quieren recibir todo su dinero, mientras que los otros aceptan la pérdida. Y esto va a hacer que ningún acreedor quiera participar en la reestructuración. La consecuencia de ello, por lo tanto, es que es muy difícil llegar a un acuerdo para tener una reestructuración. Y ello lleva a ralentizar el proceso de reestructuración. Muchas veces se hace la reestructuración demasiado lento, incluso excesivamente lento, y muchas veces no son suficientes. Por lo tanto, la reestructuración no es suficiente. Me gustaría mencionar también que hay razones legítimas para tener un acuerdo. Puede haber diferentes normas para los acreedores. Muchas veces el FMI puede decidir ser excluido de un proceso de reestructuración porque llegan en una situación de crisis y no aceptan tener pérdidas. Hay razones legítimas para no entrar en un proceso de reestructuración, pero después hablaremos más sobre cuáles son los problemas existentes. El modelo de negocio de los fondos buitre. Puede que ya hayan escuchado hablar de los fondos buitre. Vamos a tener determinados acreedores que basan su negocio en la posibilidad de beneficiarse. Cuando tenemos a este tipo de acreedores, vemos que siempre hay estados que compran esa deuda, especialmente cuando los estados sufren impagos y se quedan con esa deuda y no quieren participar en la reestructuración. Y normalmente litigan contra el deudor soberano para conseguir el pago completo del contrato original. Entonces, se benefician de los recursos que han liberado otros acreedores que sí han participado en la reestructuración. Es un modelo intensivo en recursos. Sebastián ha dicho que es difícil para un acreedor aplicar sus demandas. Es decir, tienen el derecho de recibir todo su dinero, pero incluso si son un fondo buitre, es difícil recibir ese dinero, especialmente por las leyes de inmunidad soberana. Los fondos buitres suelen tener muchos recursos. Tienen también muy buenos abogados. Pueden saber dónde están las propiedades de los deudores en otros países y consiguen su dinero. Pero esto no es algo que se puede hacer siempre porque hay que tener mucha energía y muchos recursos para conseguir ir tras un deudor soberano. Ahora voy a pasar a hablar sobre lo que podemos hacer para luchar contra el problema de las acciones colectivas y voy a hablar sobre los problemas de litigación. Tenemos diferentes herramientas y podemos hablar de ellos como la zanahoria y el palo. La zanahoria, por ejemplo, es una negociación con los acreedores en la que se dice, si aceptáis una reestructuración, podéis recibir dinero en efectivo por haber aceptado la reestructuración. También se puede recibir instrumentos de aumento del beneficio para que el acreedor participe en el crecimiento económico futuro del deudor soberano. Y puede que se le garantice también un tratamiento igual en caso de una reestructuración futura para que los acreedores tengan ahora una mejor oferta que en el futuro.
Muchas veces se dice también que si se acepta la reestructuración, ahora la reestructuración en el futuro será más difícil. Por ejemplo, se pueden cambiar las normas locales y pasar a las normas internacionales, lo que lleva a un cambio en los artículos de la deuda. Estas son las zanahorias que se utilizan para que los acreedores participen. Pero al mismo tiempo tenemos también los palos. No sé si es algo común. Lo más fácil es hacer una amenaza y decir que uno no va a pagar, aunque ello tiene consecuencias económicas y de reputación. Tenemos también las cláusulas de acciones colectivas y también la ventaja de la ley local. Voy a hablar brevemente también sobre la legislación de los fondos buitres que protegen a los deudores soberanos. Las CAC son un tipo de cláusula de contrato que permite a la mayor parte, a los acreedores principales, tener la voz cantante. Empezó a aplicarse en 2003 y se aplicó dentro de grupos de bonos. Los bonos pueden tener diferentes series, pero este acuerdo hace que la mayoría sea la que decida frente a la minoría. Es fácil de aplicarlo. En el mercado ahora vemos más de estas versiones mejoradas que permiten una aplicación en diferentes series de bonos al mismo tiempo, lo que llamamos una CAC agregada. Y esta cláusula también está apoyada por el G20 y el FMI. Y ahora es obligatorio también en las versiones agregadas. Esta es una herramienta muy útil y que permite facilitar el proceso de reestructuración, pero no soluciona todos los problemas. El buen funcionamiento va a depender de su diseño. Por ejemplo, hay veces que hace falta un umbral del 50%, otras veces del 75%, y ello hará que funcione mejor o peor. El FMI tenía hasta el año 2019 una buena evaluación de cuál es el porcentaje de la deuda que contiene CACs, pero todavía hay muchos instrumentos que no tienen estas cláusulas. Tenemos también lo que llamamos la ventaja local. Sebastián ya ha mencionado esto en su presentación. Si un instrumento de deuda se rige por la ley de un deudor soberano, el deudor puede cambiar su ley y al mismo tiempo puede cambiar de forma unilateral los contratos. Y entonces puede cambiar los términos del contrato de forma unilateral y ello sucedió, por ejemplo, en Grecia en el año 2012. Aplicaron una CAC colectiva y ello forzó a los acreedores. Técnicamente, la mayoría de los acreedores fueron los que forzaron a la minoría, pero se permitió gracias a un cambio en la legislación. Esta es una posibilidad si escogemos utilizar las leyes locales frente a las internacionales. Sin embargo, en Grecia vimos que esta fue una solución en un punto determinado, porque Grecia tuvo que aceptar que los instrumentos futuros de la deuda soberana no estarían regidos por la ley griega, sino por la ley del Reino Unido y Gales. Y ahora, en relación a la legislación de los fondos buitres, esta es básicamente una ley nacional que lo que hace es limitar los derechos a peticiones de pago. Tenemos diferentes tipos con diferentes historias. Por ejemplo, en el Reino Unido,
se aprobó una legislación en relación a los países, a la iniciativa de los países pobres y altamente endeudados. No me voy a meter demasiado en ese tema, pero quiero decir que la legislación hace imposible que los acreedores exijan más que lo que otros acreedores habrían recibido cuando participaron en la reestructuración. Y esto está relacionado también con la reestructuración de la deuda en Bélgica y en Francia. Tienen también sus propias leyes que están relacionados con las deudas soberanas y es difícil apropiarse de las pertenencias de los países. Se ha utilizado un instrumento internacional en relación a la caída del régimen de Saddam Hussein. El Consejo de Seguridad aprobó una resolución diciendo que ningún país ni ningún individuo iba a poder utilizar los tribunales nacionales para demandar al gobierno de Irak. Esa fue una solución en un determinado momento, pero las Naciones Unidas podrían utilizar este tipo de producción en el futuro. Astrid, por favor, ve terminando. Nos quedan solamente unos minutos. Muchas gracias. Voy a saltarme a la parte del COVID y voy a terminar. Puedo responder a las preguntas del COVID. Estamos hablando de que estos son contratos. Tenemos herramientas nacionales e internacionales y contractuales. Sin embargo, esta es una solución específica, no es un proceso de insolvencia general. Los instrumentos son útiles. La legislación contra los fondos buitres, por ejemplo, tiene un gran potencial y tenemos que decir que para que sea útil necesitamos que más países que tienen deuda soberana tengan una normativa frente a los fondos buitres, porque así podremos mejorar la situación sin necesidad de una revolución. Gracias. Muchísimas gracias, Astrid. Ha sido una presentación fantástica. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para esa misión. Sé que en teoría deberíamos hacer una pausa en unos 8 minutos antes de pasar a la siguiente parte, pero hay varias preguntas en la sección de preguntas y respuestas para Astrid y Sebastián. Creo que pueden leer las preguntas, pero aún así voy a resumir algunas de esas preguntas y les invitaría primero a responder a Sebastián a aquellas preguntas que desee responder y también para que haga sus comentarios de conclusión y luego pasaremos a Astrid. En cuanto a la docena de preguntas que hayan entrado hasta ahora, varían desde cuál es la lógica para que los acreedores puedan reclamar pagos de capital, cómo se logra. ¿Podría aclarar por qué la deuda soberana se lleva a los mecanismos de arbitraje? ¿Cuál es la base jurídica? Y además de esas preguntas, ¿conoce que haya contratos con cláusulas de arbitraje incluidas? Hay preguntas también acerca de los préstamos multilaterales dirigidas a Astrid. ¿Funcionan de un modo distinto o de un modo parecido a los contratos de bonos con acreedores privados? ¿Pueden la comunidad internacional actuar contra los fondos buitre? ¿Hay alguna respuesta que pueda dar la comunidad internacional? Además, hay algunas preguntas sobre cuáles son los motivos que llevan a un impago de la deuda y la reestructuración
de la deuda, ¿se reestructura toda la deuda o solo los servicios de la deuda? Y analizando las condiciones para la reestructuración de la deuda. ¿Quiénes son los actores buitre? ¿Quiénes son los actores, gobiernos o grupos de fondos buitre? Y por último, hay un par de preguntas más acerca de cuáles serían las reflexiones para animar a los acreedores privados a participar en la reestructuración. ¿Por qué no ha tenido éxito la deuda odio? Y cuando se entra en contratos de deuda, ¿hay alguna ley nacional, por ejemplo, en los Estados Unidos, en la legislación de Nueva York? Tenemos 6 o 7 minutos para esas preguntas a las que vamos a dar respuesta. Y le voy a pedir a Astrid y a Sebastián a que en 3 minutos respondan a la pregunta que prefieran. Sebastián, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias y gracias también por todas esas preguntas tan pertinentes e interesantes. Voy a intentar ser breve. En primer lugar, primero, la primera pregunta era sobre las acciones jurídicas internacionales para reclamar el pago. Bueno, es un punto muy válido e interesante y es que si hay una aceleración en el pago del capital, eso no hace que el gobierno sea menos insolvente y normalmente la aceleración se puede usar como herramienta potente de negociación. No debemos olvidar que los acreedores tienen la capacidad de acelerar el pago entero y el soberano es consciente de ello. Básicamente están aprovechando su posición y es un instrumento de protección de los acreedores, pero como implica en la pregunta, no es algo que en términos económicos tenga mucho sentido. Si el Estado soberano no puede pagar, que acelere el pago de todos los bonos. Pero lo que ha mencionado Astrid y ella hacía referencia al modelo de negocio de los fondos buitres, es interesante porque se puede acelerar el pago, no solo de los pagos de interés, sino que también para toda la cantidad impagada. Y es importante recordarlo porque hay una diferencia enorme entre los pagos de interés y los pagos de capital. En segundo lugar, sobre la ICSAD, normalmente no hay una cláusula de arbitraje en los contratos de bonos. Las vías son tratados de inversión bilaterales que han sido invocados por los acreedores tras los impagos y lo hemos visto especialmente en el caso de Argentina, donde ha habido muchísima arbitraje y que son exitosos desde la perspectiva de acreedor. Cuando Argentina en 2016 quiso reestructurar su deuda, varios de los titulares de deuda eran inversores italianos que llevaron ante un tribunal de arbitraje Argentina, invocaron que Argentina había violado los tratados de inversión bilaterales entre Argentina e Italia. La base aquí es el tratado de inversión bilateral. El gran debate es si la deuda soberana es una inversión en el contexto de los convenios y en Grecia vimos que esa técnica no funcionó. Hubo un caso de arbitraje, un banco que no tuvo éxito, donde el Tribunal de Arbitraje dictaminó que un bono soberano no es una inversión en el sentido estricto. ¿Y cuáles son los motivos que llevan al impago de la deuda? Bueno, en la mayoría de casos es la incapacidad de pagar. También hay algunos pocos países que deciden de manera estrategia suspender los pagos, pero si te pones en los pies de un ministro de Finanzas, tomar la decisión de suspender un pago lleva un precio asociado muy alto y tiene muchísimas consecuencias y eso puede hacer que un país entre en una situación durmiente y eso no es algo que se tome rápidamente. Yo diría principalmente porque los tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido siempre se posicionan del lado de los contratos y el concepto de la deuda
odiosa es porque no hay una base jurídica sólida. Algunos dicen que es un principio general del derecho o del derecho consuetudinario internacional. Muchas veces estos reclamos no son aceptados por los tribunales de Nueva York o de Inglaterra, que prefieren fijarse en las cláusulas contractuales. Y, y por último, en cuanto a los mecanismos en la legislación nacional, que era la última pregunta, saber si hay instrumentos o herramientas bajo la ley de Nueva York, por ejemplo. Hubo una ley adoptada recientemente por algunos miembros del Senado y la Asamblea de Nueva York adoptaron una nueva ley que adoptaron un marco de reestructuración. No sabemos si esa ley será adoptada, pero sería como un procedimiento de insolvencia para los estados con contratos que se rigen por la ley de Nueva York. Pero bueno, hay muchísimo interés y hay muchas partes implicadas, con lo cual lo dejo ahí y doy la palabra a Astrid. Perdón, había muchísimas preguntas y estaba apuntando. Me las voy a intentar responder a algunas de ellas. Voy a empezar por algo que ha mencionado Sebastián sobre el arbitraje de inversiones. Yo tengo una visión más optimista y es que estos tribunales de arbitraje son muy escépticos a la hora de aceptar reclamaciones sobre deudas soberanas, pero el Tratado de Inversiones está pasando por una reforma y no queda muy claro qué tipo de tribunales veremos en el futuro y quizá los tribunales de arbitraje tengan una mayor voluntad de aceptar esos casos. Y es algo que todo el mundo debería conocer cuando hablen con sus burócratas que trabajen en el Ministerio de Finanzas o Desarrollo. Los países y los estados añaden, siguen reestructurando la deuda en los tratados de inversión bilaterales y parecería que quieren incluir las disputas sobre la deuda soberana en los acuerdos y lo hacen diciendo que no se les permite litigar una deuda reestructura que se basará en un proceso de acción colectiva, pero indirectamente están diciendo que sí se puede llevar la deuda soberana a disputas de inversión. Y es algo a lo que debemos prestar atención, a saber si queremos que se incluya o no la deuda soberana en el régimen de inversiones, porque no sé si los representantes de los estados realmente son conscientes de lo que están haciendo. Creo que viven en su burbuja de inversión y no están acostumbrados a abordar de una manera distinta la deuda soberana o pensar en términos críticos si quieren incluir la deuda soberana en ese marco de las inversiones. En cuanto a los préstamos multilaterales y cómo se rigen las cláusulas contractuales, supongo que Sebastián podría decir más, pero bueno, diferencia mucho los bonos comerciales porque desempeñan una función distinta y es un concepto distinto desde el punto de vista concepcional, pero también se enfatiza que muchos de los préstamos multilaterales deben gozar de un trato preferencial, porque si vemos el FMI y el Banco Mundial como un bien público, no se les quiere obligar a participar en un proceso de reestructuración como si se haría con un banco comercial. Así que son distintas también porque estos préstamos no se venden en las bolsas. En cuanto a los fondos buitre, ¿quiénes son? Bueno, es un poco un cliché, ¿no? ¿Cómo se define un fondo buitre? Tiene connotaciones negativas el término, pero hay diferencias entre ellas. Pero en general son fondos de inversión de alto riesgo y algunos de los propietarios son muy críticos de aquellos países que toman prestado. Yo creo que tienen una visión un poco simplista sobre cómo funciona la deuda soberana. Hay propietarios de fondos de inversión que se enorgullecen de lo que hacen, pero mm, en los, se ve en los distintos casos jurídicos y hay también fondos de inversión de alto riesgo, que son principalmente los fondos buitres que podríamos identificar. En cuanto al marco común,
que ha intentado solucionar la crisis económica derivada de la COVID-19 y cómo alentar a los acreedores privados a que participen en ese mecanismo, pues creo que es difícil porque son estados que hacen promesas y es muy difícil. Si quieres obligar a un acreedor, hay que cambiar la ley nacional. Ni siquiera intentan ah, obligar a los acreedores a participar en ese mecanismo, ese marco. Es un instrumento muy débil, muy flojo. Les piden que participen, ¿no? Pero yo diría que esas herramientas que hay bajo el marco común son muy débiles y hace falta un cambio más revolucionario para poder obligar o tentar a los acreedores privados a participar en ese marco. Yo creo que el lenguaje que ha usado el G20 es algo confuso porque parece que están presionando para que los acreedores privados participen, pero no es el caso porque es mucho más complejo debido a los marcos jurídicos. Y lo último que puedo responder es a la pregunta sobre la recuperación verde. Se habla mucho sobre cómo usar la deuda soberana o la reducción de la deuda en la recuperación verde. Y bueno, hay muchas maneras de hacerlo, pero de nuevo, como dije al principio, la reestructuración de la deuda siempre es voluntaria. Una manera de usar o de hacer que ese proceso de reestructuración sea más verde, entre comillas, es llegar a acuerdos entre bancos multilaterales o el Banco Mundial a que ofrezcan a los acreedores privados invertir en productos verdes, entre comillas, y en instrumentos que tengan como finalidad mitigar los riesgos climáticos. Sería como un aliciente. Esa sería una posibilidad, pero también dependería de la aceptación voluntaria por parte del acreedor y el invertir en esos y saber si esos productos verdes de inversión son rinden beneficios o no. Gracias, Astrid. Gracias tantísimo. Gracias también a Sebastián. Y los organizadores nos dicen que vamos a hacer una pausa de 5 minutos, con lo cual volveremos a la hora y 7 minutos para ese panorama de la deuda en Latinoamérica. Escucharemos a Patricia Miranda de Latindad y de Oscar de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que regresen en 5 minutos. Muchísimas gracias a Astrid y a Sebastián por sus magníficas presentaciones para esa primera parte de nuestro taller. Nos vemos entonces dentro de 5 minutos, a la hora y 7 minutos. Hasta ahora y gracias.
everyone. I think we're ready to start up again. Would ask our panelists to prepare to Estamos listos para empezar. Le vamos a pedir a nuestros panelistas que se preparen. Bienvenidos a todos a la segunda parte de nuestro taller en relación a la reestructuración de la deuda y el impago. Ahora vamos a analizar América. Vamos a tratar los problemas a los que se enfrenta América Latina. Estamos contentísimos de poder tener hoy con nosotros a la señora Patricia Miranda de Latin Debt y también al señor Óscar Ugarteche de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien también es parte del Observatorio de la Economía de América Latina. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Queremos darle las gracias también a los grupos que nos han ayudado a financiar este taller, gracias a la Unión Europea, a BINA y a la sociedad abierta. Vamos a empezar la conversación en el día de hoy con Patricia y con Óscar. Queremos analizar una crisis que ha empeorado durante la pandemia. Antes de la pandemia, América Latina ya se enfrentaba a problemas de deuda y había crisis de deuda en muchos países latinoamericanos. Y el Banco Interamericano de Desarrollo dice que el aumento de la deuda en América Latina es la principal causa de preocupación dentro de la región. Y los grupos de desarrollo piensan que muchos países de América Latina se pueden enfrentar a décadas de pérdida en el desarrollo. Se han perdido 34 millones de trabajos, de acuerdo a lo que dice la OIT. Y hasta final del año pasado, las Naciones Unidas dicen que 22 millones de personas pasaron a engrosar las listas de los pobres. Estos son problemas a los que se enfrenta América Latina. Antes que nada, vamos a empezar con Patricia, que va a hacer una presentación, y después de que tanto Patricia como Óscar hagan sus presentaciones, vamos a poder tener una conversación. Esta conversación se va a grabar y les pedimos por favor que utilicen el botón de preguntas y respuestas para mandarnos sus preguntas. Pueden mandarnos desde ya sus preguntas. Patricia, adelante. Muchas gracias, Eric. Un saludo a todos los participantes. Y voy a disminuir mi volumen porque estoy escuchando al traductor. Y muy contenta de compartir este espacio con grandes colegas y amigos como tú, Eric y Óscar. En esta parte del webinar yo me voy a referir a un contexto de la deuda en América Latina, su evolución, su composición y cómo está la situación en este momento. Voy a comenzar con un poco de historia y me voy a referir a la crisis de los 80, aunque Latinoamérica tiene como una característica que es las crisis son un aspecto recurrente en la región. Es parte de nuestra historia, de hecho desde nuestra independencia en muchos países. Por lo tanto, yo voy a comenzar no desde el principio, sino a referirme a la tan conocida crisis de la deuda de América Latina de los 80 y sus antecedentes. Como ustedes pueden ver en este gráfico, en 1975 vemos un crecimiento de la deuda, coincide además con la crisis del petróleo, donde los precios suben extraordinariamente. Podemos ver el año 74 que suben en más del 290%. Y esto al mismo tiempo genera una sobreliquidez del norte, principalmente bancos, principalmente del sector bancario, y una masiva afluencia de capitales en forma de créditos. Hay que tomar en cuenta también que en estos años muchos gobiernos en la región
en los países de la región eran dictaduras. Podemos ver como uno de los indicadores que el saldo de la deuda externa como porcentaje de las exportaciones en 4 años subió del 150 al 250%. Entre 1975 y 1982 vemos que los países habían multiplicado por 2 el ratio de deuda entre ingreso nacional. Y vamos viendo que se da una evolución de la deuda con un crecimiento nunca antes visto en la región. El porcentaje de las deudas de corto plazo se duplicó y las reservas pasan de ser casi el doble de lo que era la deuda de corto plazo a ser menos de la mitad. La mayor parte de esta deuda es con el sector privado, con bancos, como había dicho anteriormente, y con tasas de interés variable, que llegaron a triplicarse, subieron de un 6% a un 20%, y fue también un factor muy importante para gatillar una crisis de deuda, sobre todo con un problema de liquidez. Aquí podemos ver, y en general a mediados de los 80, ya casi la mayoría de los países de América Latina habían entrado en alguna situación de default, de crisis y de problemas de endeudamiento. Sin embargo, un hito importante es en agosto del 82, cuando México anuncia que no va a poder cumplir con sus pagos de deuda. Y a esto le suceden después otros países, Perú, Argentina. En general se da un proceso de renegociación de la deuda. Un proceso de renegociación que tiene a varios actores. Tiene a los acreedores, a los países perdón por deudores, interrumpirte. pero además tiene a los gobiernos de los países donde están los bancos acreedores. Y en esta crisis, a diferencia de la anterior, a esta que tuvo América Latina, ya ingresan como nuevos actores el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional con la implementación del conocido Consenso de Washington. También a partir de este proceso, y como parte de estas renegociaciones a través de diferentes planes, el Plan Brady, por ejemplo, también se comienza a dar un cambio y un acceso de nuestros países a mercados internacionales a través de bonos que comienzan a circular en los mercados internacionales. Conocen muchos cómo esto se ha denominado la década perdida para América Latina. Estas crisis que hemos visto en la anterior diapositiva, más ajustes fiscales que han sido parte de los programas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, Patricia, perdón, trajeron ¿escuchas? una contracción y un estancamiento de las economías, una drástica disminución del gasto público, cumpliendo objetivos de reducción del déficit, y los objetivos eran de reducir el déficit a un mínimo, pero también involucró impactos sociales. En 10 años, la pobreza aumentó del 40 al 48%. Hubo un deterioro en la distribución del ingreso y una mayor desigualdad, un aspecto que América Latina todavía no ha podido superar y seguimos siendo la región más desigual del mundo. Una caída en el salario real y nominal también, y además de un crecimiento del sector informal, que es otro aspecto que caracteriza a América Latina y que hasta el día de hoy no ha podido superar. Se considera que se ha tenido más de una década de retroceso en términos de crecimiento. Se calcula que es una década y media. Sin embargo, no todos los países se recuperaron de la misma forma de aquella crisis. Hemos escuchado en las anteriores presentaciones los resultados de esas renegociaciones para Argentina. También para el caso de Ecuador, que los bonos renegociados se renegociaron después de una auditoría de deuda porque se había identificado entre muchos factores y entre muchos hallazgos el pago de intereses sobre intereses. Entre otros países que no recuperaron y que a estos países les tomó como 2 décadas su recuperación, están aquellos que tenían altos niveles de endeudamiento, pero además altos niveles de pobreza, y fueron denominados países pobres altamente endeudados. La iniciativa HIPIC, que es muy conocida. Esta iniciativa generó la condonación de la deuda de distintos acreedores, principalmente en un inicio bilaterales, pero también multilaterales, en todo un proceso que comienza
a finales de los 90 y concluye su implementación alrededor del 2005-2006 para 4 países en la región: Bolivia, Honduras, Nicaragua y Guyana. Y el cambio y el aporte de este proceso fue que estos países retornaron a senderos de deuda más sostenibles, pero también con la implementación de una serie de medidas y objetivos muy específicos de ajuste fiscal y de consolidación fiscal. A partir de esta crisis de los 80, cómo ha ido cambiando la situación para América Latina. Y podemos ver que las reservas internacionales que han estado ligadas a las deudas de corto plazo, podemos ver que se fortalecen. Y podemos ver en este gráfico, en la línea negra, cómo van creciendo las reservas internacionales. Durante la crisis del 2008 se mantienen y después vuelven a caer. Al mismo tiempo, están relacionadas con el comportamiento de los precios de los commodities. Es decir, el año 2004 comienzan a subir precios de los commodities y eso también tiene un efecto en las reservas. Por lo tanto, también hay un factor adicional externo que es el precio de las materias primas, el precio internacional de las materias primas, que ha contribuido a una recuperación de la economía de varios países en América Latina, al mismo tiempo de todas las medidas que se habían tomado en relación a la deuda. ¿Cómo ha cambiado además esta situación de la deuda para América Latina? Ha cambiado en términos de composición. Después de estas renegociaciones, después de las condonaciones, la deuda de América Latina ya no es la misma. Hay acreedores multilaterales que han ido ganando espacio y en la región tenemos acreedores como bancos regionales, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo o la Corporación Andina de Fomento. También hay nuevos acreedores privados, porque los países, sobre todo en la última década, han comenzado a emitir todavía más bonos soberanos en mercados internacionales, inclusive aquellos países que habían recibido condonaciones de deuda. Y por otro lado, hay nuevos acreedores bilaterales no tradicionales. Adicionalmente a este nuevo panorama en la deuda externa, hay nuevos factores que es importante incorporarlos en el análisis de la región. Está el endeudamiento interno como una fuente muy importante para muchos países, normalmente en términos más caros, con condiciones financieras más caras en comparación a la deuda externa, pero emitidos en moneda nacional. Bueno, es toda una variedad en este tipo de deuda según el país que analicemos. Y podemos ver en este gráfico, pueden ver las líneas rojas en color rojo, que muestran el comportamiento de la deuda interna hasta hace 2 años. Y vemos un crecimiento. Estas líneas rojas respecto a los demás colores nos muestran el crecimiento de la deuda interna respecto a la deuda total. Y los países que tienen una mayor deuda interna en este momento son Brasil, Argentina, Costa Rica, Colombia, por mencionar a los más importantes. Otro factor que es importante mirar ahora respecto a lo que fue la anterior crisis es la deuda externa del sector privado, sobre todo del sector financiero en la región, es decir, la deuda que tiene este sector con el exterior. Y podemos ver que está en la línea azul, que en el año 2011 había subido tanto que prácticamente estaba alcanzando el mismo nivel que la deuda pública. Posteriormente se ha mantenido y es solamente la deuda pública la que se ha incrementado, pero de todas maneras consideramos que es importante tener un seguimiento a estos datos que no son tan públicos o no son tan fáciles de acceder, pero que son importantes porque en algún momento pueden ser un factor de riesgo. Adicionalmente, hay otros riesgos en torno a la deuda en América Latina. Se encuentran las asociaciones público-privadas que pueden generar pasivos contingentes, pueden generar un peso fiscal en el servicio de la deuda en los presupuestos sin tenerlos anticipadamente planificados como tales. También está el endeudamiento de las empresas públicas, que en muchos países últimamente han estado emitiendo títulos valor,
Pero en el momento en que estas empresas no tengan la capacidad de repagar esa deuda, el garante final es el gobierno central y eso también es un nuevo peso que se añadiría a la deuda y al pago de esa deuda en términos fiscales al gobierno central. También está la deuda de gobiernos subnacionales, gobiernos locales, que bajo el mismo sentido podrían en algún momento afectar las finanzas y la fiscalidad del gobierno central. Podemos ver también cuál es el comportamiento de la deuda en tiempos COVID. En este gráfico vemos que en general la tendencia de la deuda en América Latina después de aquellos procesos de renegociación y condonación, hubo una tendencia al incremento de esta deuda. Esto nos está mostrando la deuda bruta del gobierno general que incorpora la deuda externa y la deuda interna. Podemos ver que en el caso de Chile, Paraguay y Perú se van acercando a un 40% el año 2020. Entonces podemos ver que el último año hay un incremento mayor de la deuda en todos los casos, y esto es principalmente por la crisis y por la pandemia. Podemos ver que Honduras, Nicaragua y Haití también van subiendo y se van acercando a un 50 y 60% de la deuda respecto al PIB. Y aquí vemos países con un mayor nivel de endeudamiento en la región. Podemos ver a México, Colombia, Ecuador, Bolivia y Costa Rica que están llegando a un 70% de la deuda respecto al PIB. Y finalmente, quienes tienen un mayor peso de la deuda en términos del PIB, que son El Salvador, Argentina y Brasil, lo que nos deja ver también que en esta ocasión estamos hablando de un problema de solvencia. Adicionalmente al comportamiento de la deuda, sabemos que tiene impactos en otros factores, impactos económicos y sociales. Y es importante ver cuál es el comportamiento en este caso del PIB y de la pobreza. Pueden ver ustedes en la línea azul en este gráfico que el PIB per cápita se va reduciendo en 2020 y por otro lado la pobreza, que como ustedes saben, Latinoamérica había reducido la pobreza, muchos países de América Latina habían sido los primeros en cumplir los objetivos de desarrollo del milenio en cuanto a la reducción de la pobreza. Bueno, podemos ver que sobre todo y en especial el último año, las proyecciones muestran que ha habido un incremento de la pobreza. Según la CEPAL, esta es la peor crisis de la que se tenga constancia. Varios organismos internacionales hablan de que América Latina ya está en una década perdida nuevamente. De acuerdo al BID, en términos de pérdida de empleo, en el 80% de las familias con menores ingresos en América Latina, al menos un miembro de esa familia perdió su fuente laboral. Hay una caída de la producción, de la inversión y de la producción y de la inversión. La caída de la inversión es del 20%, es una caída que va a tener sus consecuencias en el mediano y en el largo plazo. También podemos ver que, y es importante mencionar que antes de la pandemia, los países de América Latina, prácticamente todos, ya venían arrastrando un déficit fiscal. Podemos ver en el primer gráfico, en los puntos rojos, cuál es el incremento de ese déficit entre el año 2019 y el 2020. Y vemos que los mayores incrementos se dan en países como Brasil, El Salvador, Costa Rica, pero en general todos los países que ya venían arrastrando un déficit ahora aumentan este nivel. También podemos ver que la deuda pública en América Latina es del 79%, considerando deuda externa y deuda interna en todos los países, y el servicio de la deuda respecto a las exportaciones es del 50%, 57%. Eso también nos deja ver, o nos deja confirmar que hay un problema de solvencia, y el problema de liquidez no es tanto respecto a la capacidad de pago, sino simplemente con ver estos niveles de déficit fiscal que van a ser difíciles de recuperar en el mediano plazo, nos dejan ver que los países van a estar nuevamente en esta situación de decidir, cumplo y pago con el servicio de la deuda cuando tengo un déficit tan grande, en menoscabando o en desmedro de las necesidades urgentes que tiene ese país,
respecto a sus sistemas de salud y de protección social, respecto a la adquisición de vacunas, etcétera. Entonces, el problema de liquidez también va asociado a esta nueva situación. En este contexto actual del COVID-19, pensamos que es importante también hablar de otras vulnerabilidades. Y el hecho de que los países de América Latina, como menciono en alguna otra diapositiva, son considerados como países de ingreso medio, no deja ver, con un criterio de PIB per cápita, que no deja ver otras vulnerabilidades, que nos parece importante mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, el gasto de bolsillo promedio en salud, es decir, lo que gasta una persona en su salud de sus propios ingresos sin estar cubiertos por ningún sistema de salud en América Latina, ha sido 2.4 veces el nivel de los países de la OECD. Otro punto en esta pandemia es que vemos que tenemos 2 camas, ¿no? Casi 2 camas hospitalarias por cada 1,000 personas, cuando en los países de la OECD tienen casi 5 camas por 1,000 personas. También está la informalidad, prácticamente es uno de los factores que hemos visto que han tenido un mayor impacto en esta pandemia. Es el 57% en promedio, y son quienes han tenido una importante reducción en sus ingresos a raíz de las cuarentenas. Las mujeres tienen una tasa de desempleo del 2.5% mayor a la de los varones. Y bueno, aquí están nuestros indicadores de pobreza. El 30% de la población está en pobreza moderada y el 11% en pobreza extrema. A esto me refería hace un momento cuando mencionaba cuáles son los problemas de los países de América Latina en el marco de la deuda y en este contexto COVID. La mayoría de los países de América Latina son de ingreso medio, y este criterio no deja ver otras vulnerabilidades como los ejemplos que mencioné anteriormente. Países de ingreso medio están excluidos de iniciativas actuales como las del G20. Estos países tampoco tienen acceso a financiamiento concesional como se tuvo en años anteriores, por lo menos para algunos países, pero ahora es menor el acceso a este tipo de financiamiento. Es importante una necesidad, o sea, es importante y hay una necesidad muy alta de un cambio sistémico que no solamente aborde la deuda, como habíamos visto en la crisis anterior. No solamente con políticas de deuda es que los países de América Latina han salido de la crisis. Y en este momento, poder tener ingresos fiscales sostenibles es muy importante para que acompañen otras políticas sobre la deuda, como la cancelación de la deuda, y además un tema mucho más de fondo, muy relacionado con las presentaciones que vimos anteriormente, que es el cambio en la arquitectura de la deuda internacional. En la crisis de los 80 ya había un club de acreedores, había intentos de tener un club de deudores que no funcionó, pero la deuda de los países de la región se calcula en manos de 1,000 bancos. Entonces, ya desde ahí, todas estas falencias de no tener un mecanismo o una estructura para poder tener una arquitectura financiera justa de la deuda, siguen presentes. Por último, la sostenibilidad de la deuda con un enfoque integral es importante para medir cuál es el endeudamiento. El Fondo Monetario Internacional generalmente mide los indicadores de deuda externa, pero como hemos visto también hay una deuda interna y otros riesgos que no solamente deben ser considerados como riesgos y parte de escenarios, también deben ser considerados como parte de los indicadores actuales para no tener una falsa ilusión de sostenibilidad. Finalmente, estos enfoques en América Latina aún no están relacionados con la Agenda 2030 y tampoco son coherentes con el cuidado del medio ambiente. Yo me quedo aquí, hay mucho por abordar, entonces seguramente habrá muchas preguntas. Muchas gracias. Patricia, thank you so much for that incredible presentation.
Patricia, muchas gracias por esa magnífica presentación. Y ahora, hablando de Latinoamérica, vemos que para hacer frente a la pandemia, muchos países están experimentando un aumento insostenible de la deuda. Y como han dicho en Latinoamérica, para muchos países se enfrentan a una década perdida de desarrollo. Y estamos viendo reducciones del PIB y aumento de la pobreza. Antes de darle la palabra a Oscar, y vemos que hay algunas personas que estén teniendo dificultades técnicas con la interpretación. Hay interpretación simultánea en inglés, español y francés. Si van a la parte inferior de sus pantallas, verán un icono en la parte derecha con interpretación. Si hacen clic en el botón de interpretación, pueden elegir el idioma en el que desean escuchar al ponente y pueden también silenciar el audio original. Y también de cara a los ponentes, cuando vayan a intervenir, apaguen la función de interpretación para que la interpretación salga nítida, porque si dejan la función de interpretación activada, se solapan ambas voces. Y vamos a pedir a los intérpretes de si pueden hablar más alto, quizá eso también ayudará a solventar alguno de los problemas. Quiero recordarles a todos que pueden desde ya incluir sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. En unos 15 minutos vamos a seguir con Patricia y Oscar. Ahora tengo el placer de darle la palabra a Oscar Ugarteche. Muchísimas gracias, Oscar, por estar con nosotros. Oscar, you might be on mute. Oscar, parece que tu micrófono está apagado. ¿Ahora sí? ¿Estamos listos ya? Ahora sí que te oímos. Buenos días a todos. Esta es la conferencia más temprana que he hecho nunca. Como ya sabrán, yo he trabajado en este tema desde el año 1976. Superé todas las crisis de los años 80 y tengo un conocimiento sobre la historia de la arquitectura financiera. He estudiado todas las deudas desde los años 50 y, en general, la forma de una crisis de deuda tiene estas características. Hay un aumento de los tipos de interés y ello trae también una caída de los precios de exportación, lo que llamamos el efecto cartera. Los países empiezan a tener una refinanciación y hay un efecto escalera. Hay una contracción del PIB como resultado de la caída de la exportación y eso lleva a una crisis. Y eso es lo que ha sucedido en el año 1825, 72, 1930 y 1981. Todas las deudas siempre acaban en las manos del Banco Central. No hay una separación entre el gobierno local y las empresas públicas. Toda la deuda acaba siempre en manos de los gobiernos centrales. Hubo un acuerdo en 1931 en la Liga de las Naciones que decía que los gobiernos locales no podían endeudarse a menos que tuvieran garantías de los bancos centrales. La verdad es que no sé si esto se aceptó o no, pero veo que los gobiernos locales se han endeudado en los últimos 20 años. La situación en 2021 es que tenemos los tipos de interés más bajos de la historia. Tenemos precios de exportación más altos, no tenemos ninguna gran refinanciación. Tenemos la de Argentina, pero Argentina se refinancia todos los años, tienen crisis continuas. Y tenemos también a Ecuador, pero la verdad es que no tenemos muchos países que se estén refinanciando. Y lo que, sin embargo, sí tenemos es una caída del PIB. Eso es verdad para América Latina, para Europa y para Estados Unidos. Las implicaciones de una caída del PIB es una bajada de los ingresos públicos. Y cuando caen esos ingresos, tenemos problemas
para conseguir el dinero para cubrir lo que necesitemos. Por ejemplo, la sanidad. Al mismo tiempo, cuando cae el PIB, el ratio de deuda aumenta porque el denominador baja y hemos visto una caída del denominador muy importante. Y aparte de esa reducción del denominador, vemos que los gobiernos han ingresado recursos fiscales. Algunos han sido con deuda y otros no, porque hay gobiernos que tienen fondos soberanos y los tienen desde los días de oro de las exportaciones, como Chile, Perú, Colombia, y estos países han utilizado el remanente para razones fiscales. Ahora vemos que los países del G7 tienen un 100% de deuda pública del PIB en moneda local y tienen un crecimiento económico anémico. Ahora voy a mostrarles cuál es la recuperación y cuál es la situación. Latinoamérica tiene un ratio de deuda del 56% si sacamos a Brasil. ¿Por qué sacamos a Brasil? Pues porque Brasil se ha endeudado en moneda local y tiene casi un 100% del PIB, así que parece un país del G7. Lo tercero es que los países asiáticos tienen menos de un 40% de deuda pública y están en una región en la que son el único país que no se ha visto contraído durante 2020. Es decir, tenemos un crecimiento económico sólido y no tenemos una contracción fiscal. En Latinoamérica tenemos reservas internacionales estables. El sector externo, y esto es una paradoja, parece que tiene una mejor situación porque las exportaciones han aumentado. Sin embargo, las importaciones se han reducido porque la demanda se ha reducido también. ¿Cómo han continuado las exportaciones? Pues porque exportamos materia prima y eso es algo que sigue sucediendo. Lo que se suspendió fue la cadena de valor global. México se ha visto muy afectada. Sin embargo, Sudamérica no se ha visto tan afectada y tiene buena pinta el sector de exportación de Sudamérica. México, de hecho, no tiene un sector externo que esté en mala situación. ¿Cómo se enfrentan los países a los problemas? Normalmente con políticas monetarias expansivas y con medidas fiscales. Perú es una excepción que tiene bonos a 100 años por valor de 4.500 millones de dólares, pero el ratio fue del 27%. Y la verdad es que no es demasiado. Analicemos ahora la parte de arriba de la tabla. ¿Cuántos años se han perdido durante la segunda parte de 2020? Hablemos de los países del G7 ahora. Como pueden ver, la Unión Europea perdió 5 años y Estados Unidos también 5 años. Es decir, una caída sólida, pero se recupera en el tercer trimestre. En Asia solamente vemos una caída fuerte en Japón, una caída de 9 años, y el resto de los países tienen entre 2 y 3 años de pérdida. Tailandia, sin embargo, cae un poco más. Latinoamérica tiene una pérdida de 10 años en general, pero ello incluye países como Brasil, que perdió 12 años, México 10, Belice 15 y la media sale de 10 años. Cuando quitamos los números de arriba, vemos que la situación no está tan mal, una pérdida de unos 7 años. Aquí podemos ver la recuperación. Italia se ha recuperado, Francia tiene una recuperación parcial, un 80%, Reino Unido 64%, Canadá 60%, Alemania 57%, Japón 42%,
y Estados Unidos 33, un tercio. ¿Cómo se han recuperado? Con políticas fiscales, que son la parte azul de la gráfica, y también con políticas monetarias expansivas. Esa es la realidad para Italia, Francia, Reino Unido, no tanto para Estados Unidos, que ha preferido tener un paquete de estímulo fiscal directo. El estímulo monetario no aparece en esta gráfica. No tenemos el 15% del PIB de Estados Unidos, que ha sido una inyección efectuada en marzo del año pasado. Japón ha tenido también una política monetaria expansiva. Analicemos ahora Asia. Hemos visto una inyección de dinero, pero la inyección no fue tan importante y la recuperación ha sido bastante potente, exceptuando países como Japón, Brunei, Indonesia y Filipinas, que siguen sufriendo. Ahora, centrémonos en América Latina. Tenemos una situación bastante rara. Tenemos países que han inyectado dinero en la economía para la recuperación. Vemos que la política monetaria es la parte dorada y la política fiscal la azul. Chile, por ejemplo, inyectó un total del 20% del PIB entre política fiscal y monetaria y no ha recuperado las pérdidas del segundo trimestre. Vemos también una situación similar en Argentina y en otros países la inyección ha permitido recuperar lo perdido, pero otros países, entre los que se encuentra Brasil, se recupera la pérdida, pero la dinámica económica es de contracción. Así que el final de año llevó a un número muy malo, un 4,8%. Otros países no han tenido una contracción tan importante. México ha tenido una contracción importante y se ha recuperado un poquito. Y vamos a tener una recuperación lenta. Esta es la misma gráfica que ha compartido Patricia. La gráfica de la deuda externa y local. La parte azul es la deuda local, la deuda doméstica. Y como pueden ver, la azul es prácticamente todo el porcentaje. En Argentina es un 70%, Perú un 50%, para México es casi un 70% de la deuda y para otros países es una parte importante, un 30 o un 40%. El país con menos es Nicaragua, con menos del 20%, y el resto de países tienen entre un 30 y un 35%. Veamos ahora las tasas, un aumento de las tasas potente. En Argentina, por ejemplo, no vemos un aumento tan importante, tampoco en Bolivia. Perdón, estoy haciendo una comparación entre 2019 y 2020. En Bolivia, del 46 al 69%, vemos una reducción del PIB más un pequeño cambio. Brasil tiene una reducción del PIB más una política fiscal. Chile tiene básicamente una reducción del PIB porque la política fiscal se financió con el fondo soberano que tenían. Es decir, no se endeudaron. Colombia tiene un aumento importante del 16%. Se endeudaron un poco y la reducción está relacionada con ello. Lo que estoy intentando contarles es lo siguiente. Miren cómo se produce una recuperación. La recuperación de Estados Unidos es básicamente una curva invertida. Esta parte es mucho más alta, luego vemos una caída, una recuperación y la velocidad de la recuperación es importante también. La velocidad de la recuperación es más lenta que la velocidad del crecimiento antes de la caída. Y desafortunadamente, esto es lo que vamos a tener
en la recuperación económica futura. Una recuperación muy lenta. Aquí tenemos el ejemplo de Alemania, que es igual que Estados Unidos. ¿A dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a una caída importante de los números fiscales. Cuando analizo América Latina, vemos una caída de los ingresos fiscales durante el segundo trimestre y la recuperación del tercer trimestre, la verdad es que no vuelve a traer esos ingresos. No consigue ese 30%. Es decir, tenemos un problema fiscal que está creciendo por la falta de recuperación económica. Tenemos una pérdida de ingresos fiscales y no podemos recuperarlos. Y cuando tenemos una deuda doméstica importante, este es un problema vital. En relación a la deuda externa, me gustaría decir que tenemos todas las reservas. La reserva en dólares no es el problema. Ese fue el problema en el 81, en el 1930, en el 72. Ahora el problema no es el dólar. Ese no es el problema para los países con dólares. El problema es cómo podemos reestructurar o financiar la deuda doméstica existente y cómo podemos financiar también la recuperación, porque lo más importante ahora mismo es que necesitamos una recuperación económica y la trayectoria es muy lenta. Una de las malas noticias es que un país que no ha tenido un problema importante de deuda, y cuando hablo de problema importante es de más del 60% del PIB. Veamos, por ejemplo, Bolivia. Bolivia ha subido, sin embargo, nuestra proyección es que si no hace algo para fortalecer sus exportaciones, puede enfrentarse a una crisis económica entre el año 2023 y el 2024, cuando llegue al 80%. Pero eso, obviamente, va a depender de si puede exportar más petróleo a, mejor dicho, no petróleo, gas a Argentina y Brasil. Y también lo que pasa con las líneas de litio. Hay otros gobiernos que tienen problemas. Costa Rica, por ejemplo, que está en una situación trágica. Ecuador también tiene una mala situación. El Salvador, 3/4 de lo mismo. Brasil tiene su problema doméstico. Argentina, ya sabemos cuáles son los problemas que tiene. Aquí tenemos 6 países que en el futuro pueden traernos problemas. El resto ya iremos viendo. Creo que internacionalmente se comportan bien, pero el problema es doméstico. Tenemos que solucionar el tema de los ingresos fiscales y cómo vamos a solucionar esa ecuación es lo más importante. Gracias. Muchas gracias, Oscar, por esa magnífica presentación y por presentarnos los problemas a los que hace frente Latinoamérica y el mundo entero, porque estamos previendo una recuperación muy lenta. La pérdida de ingresos fiscales es enorme en Latinoamérica. Ya antes de la crisis no era capaz de tener ingresos fiscales suficientes y ahora la reducción de ingresos fiscales es aún mayor. A continuación vamos a darle la palabra tanto a Patricia como a Oscar y les vamos a plantear algunas de las preguntas que han planteado en la sección de preguntas y respuestas. Hay una pregunta para ambos ponentes que es ¿cómo se pueden comparar las deudas en Latinoamérica con la deuda de los países más ricos? ¿Por qué en Latinoamérica es un mayor problema que en Europa, por ejemplo?
tenemos varias preguntas también que se centran más concretamente en la deuda interna. Le dan las gracias a Patricia por su presentación, pero ¿qué pasa con las entidades subnacionales y locales? ¿Qué tipo de legislación nacional o internacional podría ayudar a solventar esas deudas eternas para alcanzar la sostenibilidad de la deuda? También hay una pregunta que es cómo se organizan los clubes de deudores, y creo que es una referencia al Club de París. Y también hay una pregunta sobre la deuda interna y que expliquen la información